activo como participante de ADRA y de diversas asociaciones vinculadas a la gestión de personas como ADPA y ADE, así como también en su rol de director de la División de Personal de IDEA. Como vicepresidente de ADPA y como activo mentor y colaborador de las comisiones de gestión de carrera y relaciones laborales de ADRA, nos dejó la enseñanza del valor que tiene el aporte desinteresado en construir una profesión por y para las personas y las organizaciones. Su interés generoso en desarrollar profesionales de recursos humanos en Argentina lo condujo a la docencia, donde se destacó como profesor titular de la Universidad Argentina de la Empresa, de la Universidad del Salvador y de la Universidad del Museo Social Argentino. Asimismo, escribió diversos artículos, así como en coautoría el libro Recursos Humanos, el cual cuenta con numerosas ediciones. Sus compañeros de ADRA lo recordamos como un apasionado de su profesión, aún sin conocerlo personalmente, en mi caso debo confesarlo, pero sí a través de su nombre, la que transcurrió mayoritariamente como director de recursos humanos en Siemens durante más de 21 años. Y acá recurrimos a un colega, Mario Troiani, colega de ADRA y de la vida profesional, que nos compartió un recuerdo. Y nos dice textualmente: lo conocí en 1972, yo era un pibe de 25 años y trabajaba con Mario Piccoli, gerente de recursos humanos en Cemento Porteño. Y Jorge era gerente de recursos humanos de Siemens. Nosotros en Hipólito Yrigoyen y Defensa, y él en Bolívar e Hipólito Yrigoyen, a una cuadra. Casi todas las semanas, los tres nos encontramos para almorzar. Eso me permitió conocerlo más en profundidad. Era un líder emular, una persona generosa, muy buen tipo, y para los más jóvenes fue nuestro profesor y guía. Aparentaba seriedad, pero tenía un humor picante, que te hacía matar de risa y en las reuniones sociales nos animaba a divertirnos y bailar. Una de las cosas más destacables era el respeto que le tenían tanto su gente como el sindicato de actividad. En aquel entonces, a todos los hombres fuertes de recursos humanos, los sindicalistas le tenían un respeto muy fuerte y se negociaban cosas muy profundas, prácticas y beneficiosas para el personal. Los Aquino son una familia dedicada a la gestión de personas. Esto ya dejan de ser palabras de Mario y son propias de la comisión directiva. Jorge participó hasta hace pocos meses junto a su hijo Marcelo de reuniones de profundización y debates sobre nuestra profesión, mientras que Gustavo fue uno de los coautores de su libro. Los tres son prolíficos constructores en la comunidad de prácticas de recursos humanos. Desde ADRA agradecemos a Jorge por el legado que nos dejó con sus enseñanzas y a través de sus hijos, con quienes compartimos nuestra labor diaria. Marcelo y Gustavo, vaya un fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, toca arrancar, hermano. Sí. Difícil. Para que se den cuenta, los abogados tenemos sentimientos y emociones, así que bueno, yo voy a hablar de teletrabajo, porque, como bien lo dice Hernán, el mejor homenaje para mi padre es el trabajo, y destacar porque se dedicó siempre a trabajar, y siempre se trató de dedicar a lo que significó hacer las cosas bien, y eso creo que es el legado que tenemos, y hablo por los dos, creo. Con Gustavo yo digo, casi he respetado los legados de él, el único legado que no he respetado, que él era hincha de River, y quizás alguno verá ahí que tengo una camiseta de Racing en el fondo. Y por eso voy a hablar de lo que me toca a mí, que es el mejor homenaje para el viejo. El teletrabajo. Estamos viendo hoy una serie de mensajes y una serie de comentarios de que la ley que tenemos sancionada, la ley 27.555, no es buena. En realidad no es la mejor que podíamos haber tenido. Primera definición, ¿era necesaria una ley? Yo entiendo que no era necesaria una ley. Primer punto, porque de hecho, hasta antes de esta ley, y principalmente hasta el año 2014, 2013, las buenas prácticas sobre teletrabajo existían y eran muy importantes en empresas muy grandes. Pero quiero traer un
un derecho comparado, o sea, voy a ver un poco qué dice la OIT, qué dice la Unión Europea, qué dicen algunos países latinoamericanos. Y en países latinoamericanos tomé el análisis de Colombia, Chile y Perú, que de alguna manera han tenido distintas normativas, han dictado normativas, quiero destacarme ese punto. Primero, la OIT no tiene una norma tan expresa sobre teletrabajo. Habla de buenas prácticas en este sentido. El segundo aspecto es la Unión Europea. La Unión Europea habla del derecho a la reversibilidad. Y el derecho a la reversibilidad, el derecho a la posibilidad de volver al estado de situación anterior, o sea, el trabajador permanente, el trabajador presencial, puede volver a trabajar en forma presencial, y tanto la Unión Europea como Colombia, Chile y la legislación peruana permiten que cualquiera de las partes puedan solicitar volver al estadio de situación anterior. Las buenas prácticas en Argentina, hasta esta ley, que todavía no está vigente, permiten ese tipo de derecho de reversibilidad mutuo, porque puede darse circunstancias donde el trabajador pueda cambiar alguna circunstancia personal por la cual necesita volver a trabajar en forma presencial, o la empresa ve la necesidad de que ese trabajador vuelva a trabajar en forma presencial porque por alguna circunstancia determinada el trabajador no está quizás cumpliendo los objetivos necesarios o se ve conveniente que sea trabajando de una manera mucho más presencial por distintos modelos. Pensemos en la implementación de algún sistema que requiere reuniones presenciales cuando antes no lo requería, etc. Por eso, el derecho de reversión en realidad es una puerta que tiene que tener dos picaportes, de entrada y de salida, donde uno puede entrar sabiendo que puede salir. Y los dos actores, que son el trabajador y el empleador. El derecho de desconexión. El derecho de desconexión es un derecho reconocido, que en realidad el derecho de desconexión es una facultad que se le da al trabajador de poder finalizar su jornada de trabajo cuando considere que finaliza su jornada de trabajo. Si yo les pregunto a todos aquellos que hoy administran personal que los trabajadores tienen el derecho de hacer horas extras, no la obligación de hacer horas extras, que se haga en forma habitual las horas extras no significa que sea obligatorio. Aquel trabajador que no quiere hacer horas extras, nosotros no lo podemos sancionar. Por lo tanto, digamos, es una facultad que ya tiene. Bueno, en lo presencial es el derecho a no hacer horas extras. En lo remoto o teletrabajador es la posibilidad de desconectarse. Eso también está vigente y es algo reconocido tanto por todas las legislaciones, Unión Europea especialmente. Ahora bien, esto viene vinculado con lo que es la capacitación. Nuestra ley, que está por promulgarse, igual no va a entrar en vigencia todavía, porque entra en vigencia 90 días posteriores a la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio, que sabemos que se va a prorrogar y se está prorrogando, contempla la capacitación del trabajador en aspectos propios técnicos de lo que es la conexión. Y en realidad la capacitación, lo dice muy en forma genérica, es la necesidad de que necesitamos de que el trabajador esté capacitado en la administración del tiempo. Quizás determinadas organizaciones o determinados sectores o determinados trabajadores requieren de un trabajo presencial solamente para poder saber cómo se tiene que administrar su tiempo de trabajo. Que no significa que va a trabajar de menos. A veces puede significar que trabaje de más. Y si es el único trabajador que queda dentro del sector trabajando cuando los demás se fueron, eso también es un dato para tener en cuenta porque el líder o el responsable de ese sector tiene que analizar qué pasa con ese trabajador. Entonces, el derecho de desconexión es un derecho que no nos tenemos que asustar. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar mucho en la formación y en la capacitación del tiempo de trabajo. La jornada de trabajo. Chile, Perú y Colombia contemplan expresamente que se tiene que respetar los mismos regímenes de jornada de trabajo que tiene el trabajador presencial. Y acá, nuestra legislación lo que obliga, de alguna manera, es dejar por escrito cuál es la jornada de trabajo. Y si nosotros hablamos de jornada de trabajo, estamos hablando de cantidad de horas, no de horario de trabajo. Jornada de trabajo es cantidad de horas, porque en función de esa cantidad de horas, yo tengo después un descanso.
En realidad, el régimen de jornada de trabajo lo que a mí me da es la garantía del complemento que significa el descanso de ese trabajador. Desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todas las normas que han salido sobre jornada de trabajo en realidad regulaba el régimen de descanso. Entonces, esta es otra idea que quiero dejar en claro. No nos asustemos con la jornada de trabajo. Sí tengamos en cuenta la administración de ese tiempo y el horario que la persona va a trabajar, la carga horaria, no las horas que tiene que trabajar la persona. Después la ley habla de iguales condiciones tanto al trabajador presencial como al trabajador teletrabajador. Y acá todas las legislaciones, Unión Europea, Chile, Colombia, Perú y Argentina, contemplan que tiene que tener iguales condiciones, iguales salarios, iguales condiciones de higiene y seguridad, iguales condiciones de promociones, de crecimiento de la persona, etcétera, etcétera. No tiene que haber una diferencia por el solo hecho de que la persona trabaje fuera del establecimiento del empleador. Los derechos, el derecho colectivo, y acá también, esto surge, la primera definición la tomó el Congreso de la Unión Europea de Lisboa, donde estableció el derecho a ser representante sindical. Lo que cabría es que el trabajador mantenga lo que es su imputación o su asignación al establecimiento, porque sabemos bien que el representante sindical es en función de la cantidad de trabajadores de un establecimiento y representa al colectivo de ese establecimiento. Por lo tanto, ese trabajador debería tener una asignación. Si es que no la tiene, porque puede llegar a ser un teletrabajador contratado como teletrabajador. Si es un trabajador presencial, siempre tuvo la asignación a ese mismo lugar y por lo tanto tendría derecho a ser delegado. Ustedes dirán, pero ¿dónde está el ejercicio de la libertad sindical, lo que puede ser convocar una asamblea? Y hoy yo digo que las asambleas no se hacen presenciales. Es más el debate por grupos de WhatsApp o grupos de difusión que lo que puede llegar, o redes sociales, de lo que puede llegar a ser una reunión presencial. La reunión presencial es una forma política de expresar ante terceros, llámese empleador, la manifestación del derecho colectivo que se está ejerciendo. Pero tranquilamente, si un delegado viene y dice que tomó la decisión colectiva, y si los trabajadores se adhieren a esa medida de acción directa, tranquilamente nadie va a pedir que la asamblea se haga en forma presencial. Por lo tanto, eso es un derecho. Ahora bien, un aspecto que dice nuestra ley, y para mí va a ser materia de inconstitucionalidad, es que los trabajadores, teletrabajadores, tienen que tener la misma representación sindical que los trabajadores de la actividad donde desarrolla su tarea. ¿Y por qué digo que puede llegar a ser un cuestionado? Porque puede llegar a existir que haya sindicatos de oficios, sindicatos de trabajadores que trabajen a domicilio, teletrabajadores. Tenemos el sindicato de viajantes de comercio, por ejemplo. Y hay un viejo fallo, ya viejo, porque es del año 95, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que afera a Virginia, donde dice que una ley no puede establecer preeminencia, prioridad a un sindicato de oficio sobre un sindicato de actividad. Por contrario, un sindicato de actividad no puede tener preeminencia por una ley respecto a un sindicato de oficio, porque en principio se va a seguir rigiendo por el criterio de la mayor representatividad. El punto que no lo he encontrado en ninguna de estas normativas comparadas es este régimen de licencia especial que contempla nuestra ley, que reconoce una licencia a todo teletrabajador que tenga a su cargo, ya sea en forma exclusiva, compartida, la custodia o guarda de un menor de 13 años o de una persona discapacitada o bien de una persona adulto mayor. Y acá la posibilidad del derecho de desconexión que tiene esa persona. Esto es algo totalmente propio de nuestra legislación y no hay ningún antecedente en toda esta normativa que pueda analizar respecto de este supuesto. Y lo que va a traer como consecuencia, y entiendo que seguramente va a surgir más de un planteo judicial, es por qué el trabajador presencial no va a tener derecho a la misma licencia que tendría un trabajador en forma remota por teletrabajo, porque si tiene derecho
a cubrirse una contingencia social, como puede llegar a ser la licencia especial por su grupo familiar con determinadas características, el trabajador a domicilio, el trabajador presencial tendría que tener las mismas condiciones. No habría razones por las cuales no tendría que ser. Bueno, no me quiero extender en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy claro. Hay algunas preguntas que realizaremos sobre el final de la exposición. Ahora le invitamos a Gustavo Aquino para que nos comparta la vuelta al trabajo y alguna experiencia seguramente que nos va a transmitir. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes para todos y agradecidos a los queridos colegas de la comisión directiva por este homenaje a Papá. Voy a ver primero a subir el PowerPoint y empezar a contar una historia que justamente... A ver. Ahí está, ¿no? ¿Pantalla? Muy bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, esta de la vuelta al trabajo, sí, que arrancamos con una historia que me contó papá Jorge, que en Alemania, cuando trabajaba en Siemens en un seminario en la ciudad de Erlangen, en las afueras de Múnich, conoció a un colega de Siemens llamado Uwe, alemán. Este le contó que había empezado a trabajar muy joven, a los 16 años. En vez de mandarlo al frente, lo mandaron a la empresa a trabajar. Había que levantar a Alemania, eran malos momentos, y él no fue al frente porque tenía asma, ¿no? Pero lo que sufrió fueron los bombardeos. Casi 3 millones de toneladas de bombas cayeron sobre Alemania, ¿no? En algún momento le dijeron, andate y no vuelvas, ya te vamos a avisar, ¿no? Lo mandaron para la casa. Si es que quedaba la casa, que no se sabía. Bueno, un día la guerra se acabó. Triunfaron los aliados. Salió de la casa, de lo que quedaba de la casa de él, y empezaron a patear escombros, ¿no? Y cuando pudo volvió al trabajo, ¿no? Y el trabajo era, digamos, papel estirado, derruido el edificio este era el edificio Casa Central en la ciudad de Múnich, de Siemens, ¿no? Bueno, en algún momento empezaron a ordenar todo y volvió a trabajar. En un momento lo llama el doctor Kern y le dice que tenían que ver cómo estaban las facilities, las fábricas que tenían en el resto de Alemania, así que le pidió a él que fuera a Neuhaus, ¿no? Una ciudad en el norte, ahí casi frontera con Dinamarca, ¿no? Para ir a ver cómo estaba la fábrica de porcelana que tenía. Pensar que la porcelana se usaba en la industria de la electricidad. Bueno, la fábrica estaba relativamente, bueno, parcialmente derruida, había que reconstruirla, pero bueno, que se podía volver a trabajar. Lo veo una ex empleada de Siemens que estaba levantando casas. Era como una especie de trabajo colectivo no rentado, todos se ponían a tratar de reconstruir sus barrios, sus casas, ¿no? Cuando lo vio trajeado con una valija y todo, dijo, bueno, están volviendo, porque sabe que fue a la fábrica, ¿no? Se presentó en el hotel donde estaba alojado Uwe, le mostró una máquina de escribir y le dijo, esto es lo que pude sacar de la oficina cuando cayeron los bombardeos. Esto lo rescaté, ¿no? Y le dice, ¿cuándo volvemos a trabajar? Este relato, ¿no? Digamos, ahí se empezó a reconstruir Alemania, después fue lo que se llamó el milagro, ¿no? Con Ludwig Erhard, los años 50. Hasta medio de los años 50 en Alemania estuvieron pateando cascote, literalmente, ¿no? Y trabajando los chicos y las mujeres, los hombres habían muerto mayormente en el frente, ¿no? Con esta historia para contar esto de cómo se vuelve al trabajo, cuando hay un tema, una gran diferencia con esto es que los bombardeos habían terminado, ¿no? Y ahora no se está planteando, digamos, la vuelta al trabajo sin coronavirus. Lo que estamos esperando es que vamos a convivir con esto. Esto, como decía, es la perspectiva en los Estados Unidos, es una investigación que hizo McKinsey sobre 100 grandes empresas en Estados Unidos. Empresas de servicios profesionales, de la alimentación, gastronomía, comercio, construcción y el sector manufacturero. Cabe aclarar que el 69% de las empresas encuestadas son las que llaman essentials, muy, digamos,
traducción literal de, como decimos aquí, esenciales. Esto es que no fueron, digamos, que no tuvieron mayores restricciones para operar durante la pandemia. Bueno, la primera pregunta era ¿cuándo están estimando en volver y qué porcentaje de la dotación, ¿no? La encuesta se hizo en junio, al final de junio, y decían que el 65% de los trabajadores estaban volviendo a fines de junio, que iban a llegar a 80 al final de septiembre y que a final de diciembre iban a tener 88% de la dotación trabajando. Ahí está marcado con un círculo rojo, yo fui marcando con un círculo rojo en los mismos templates de McKinsey, algunos datos llamativos, ¿no? Por más que esto aparece como que es una rápida vuelta al trabajo, hay un 25, un grupo importante que está diciendo no van a arrancar sino en el primer quarter del 2021, ¿no? Y después en segundo, tercer, cuarto quarter, y hay un 12% que dice no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar. Bueno, en el cómo volver se habla, la encuesta preguntó por estos 4 digamos, intervenciones o decisiones del management. Esto no tiene que ver con el gobierno, sino decisiones del management de las empresas, ¿no? Si van a limitar el contacto entre las personas en el lugar de trabajo, si van a identificar y aislar a los casos que tengan posible, digamos, diagnóstico positivo, si van a tener medidas mayores de higiene y protocolos, y además si van a usar elementos de protección individual. La primera, las reordené, porque estaban en el orden de los que está ahí presentados los ítems, pero las reordené de acuerdo a, desde las que dicen casi todos que sí, hasta los que son muchos los que dicen que no. Restringir contacto, esto es de mantener distancia entre los puestos de trabajo, desde, digamos, tratar de evitar salas de reuniones, ampliar el espacio en los ascensores, o restringir el acceso a los ascensores, establecer barrera entre los puestos de trabajo, y todo esto hay digamos, arranca con el 41% y sigue, digamos, hasta el 75%, ¿no? Hay amplia aceptación de que la gente no puede estar trabajando junta en la vuelta, ¿no? Y que hay que mantener distancias entre ellos. También, y esto me hace acordar lo que decía Marcelo de la formación de los, y es muy, digamos, es amplia la cantidad de, que van a tomar medidas para convencer al personal de que se cuide, ¿no? Y que cuide a sus compañeros de trabajo. Desde, digamos, mensajes, reforzar la estrategia comunicacional, el rol de los líderes, mostrando prácticas higiénicas, digamos, de trabajo, prevención, prudencia y todo esto. Y bueno, y después también entrenamiento, o por último, lo que está es si van a tomar medidas disciplinarias con aquellos que no cumplen las medidas que fija la empresa, ¿no? Hay también un amplio consenso con el tema del uso de los elementos de protección individual, fundamentalmente el barbijo, ¿no? La máscara facial, ¿no? Algunos también el tema del escudo o la pared de acrílico que separa, sobre todo en el comercio, con los clientes, ¿no? El tema reforzando el tema de la distancia que estaba antes, acá específicamente pregunta por la distancia social, ¿no? Si va a haber barrera entre los lugares de trabajo, si se van a cerrar áreas de reunión, por ejemplo. Y acá empieza a ser media la respuesta. Claramente, el ítem anterior es un ítem que requiere cierta inversión, los elementos de protección individual. Ya por el tema de que hay que cambiar la IAUX y todo esto, requeriría cierta inversión, y esto parece un poco menos consenso, ¿no? Después también otro que es el uso de los chequeos, ¿no? Desde tomarle la temperatura a los empleados hasta el tema de seguir los contactos de aquellos que fueron infectados, ¿no? De hacer diagnósticos, digamos, hacer los test, son muy pocos, un 11% solamente admite o prevé que van a hacer los test de coronavirus, ¿no? Hay un tema como a medida que crecerían, digamos, los costos de las medidas, empieza a bajar el grado de aceptación de las mismas por parte de las empresas, del management, ¿no?
Y en el tema de protocolos, esto es definir pautas de funcionamiento, por ejemplo, reducir las horas de trabajo para poder generar espacios para limpieza y desinfección, breaks en los turnos o en los horarios, breaks para poder sanitizar los lugares, y todo esto va bajando, digamos, esto que ya no es una inversión, sino que es un costo de un servicio que habría que contratar, ¿no? Y además que limitaría las horas de trabajo de la gente. Ahí me llamó la atención el tema de la cantidad de gente que contesta, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, hasta ahí esto de las respuestas de la gente que recibió la gente de McKinsey. Las pongo en contexto, ¿no? Para tratar de ver el análisis de la información, ¿no? Porque si no, lo que tenemos es simplemente dato. Importante, pero dato, ¿no? Quiero decir, con el tema de los datos, después vamos a subir la presentación a la página, con lo cual todo lo que sean los números de detalle de cada una de estas para los que están escuchando van a estar entonces disponibles para todos. Si entro en cada número, se nos va toda la tarde. Pero primero, Estados Unidos está viviendo, digamos, a nivel de la sociedad civil, fuerte división, conflictos que estuvieron latentes durante mucho tiempo, digamos, raciales, se están eclosionando, y también asociados con ciertos conflictos que podrían llamarse de estatus económico en el país. Y estos están, digamos, esta eclosión de los conflictos termina generando violencias que estamos viendo en las calles. La última intervención federal de las fuerzas federales en un estado fueron esas que se ven en Forrest Gump, cuando en Alabama, con la ley de Kennedy que permitía que los negros fueran a la universidad con los blancos, el gobernador de Alabama, digamos, mantuvo la prohibición que existía en su estado de que los negros compartieran clases con los blancos, y ahí Kennedy manda a las fuerzas federales. Ahí se lo ve a Forrest Gump entrando con los estudiantes negros a la universidad. Esta fue la última. Ahora la que tenemos ahora es en Portland, ¿no? Y las imágenes son dantescas de lo que es el grado de violencia que sea entre la gente y las fuerzas federales de represión. Los empresarios están políticamente divididos. Es un año electoral en Estados Unidos. Tienen dos partidos grandes, el republicano que está en el poder y el demócrata que está en la oposición. Los empresarios están un poco divididos. Creo que muchas de estas respuestas y cierta urgencia por la vuelta al trabajo, vamos a ver, tienen que ver con esto de alguna manera, mover el empleo y mover las estadísticas por la proximidad de las elecciones. El gobierno nacional, que arrancó como negador de Estados Unidos, ¿no? Como negador de la pandemia, después empezó a tener fuertes cruces con los gobernadores opositores, ¿no? Esto, lo de Portland que contaba, es uno de los cruces más fuertes que hay, ¿no? Y en política, digamos, el estilo que ha mantenido Trump durante su gobierno, digamos, por encima de los partidos, es lo que políticamente y en sociología llamamos cesarismo, ¿no? Digamos, hay alguien que manda y sus dichos tienen fuerza de ley, ¿no? Y él habla en primera persona, no habla del gobierno, ¿no? Yo decidí tal cosa. La política también, digamos, que tiene cesarismo, ha perdido el diálogo entre los partidos políticos. El Parlamento, digamos, más que una caja de resonancia y de gestión de los conflictos, se transforma en un amplificador de estos conflictos. Como decía, las sesiones son en noviembre, y se va dando cierto teorema de Baglin. Como Partido Demócrata, que tenía como el candidato más importante un candidato radicalizado, que era Sanders, Biden, que es un candidato más moderado, y mientras tanto Trump se radicaliza, ¿no? Los últimos dichos de Trump son fuerte radicalizados. El teorema de Baglin dice que cuanto más me acerco a ser poder, más voy hacia el centro. Mientras más lejos estoy de ser poder, más me radicalizo. Entonces, todo parece dar a entender que Trump se está alejando del poder y que muy posiblemente Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Un tema a tener en cuenta con esto de cómo vuelven al trabajo, porque siempre hablamos de que se da el pico, es la experiencia europea, después baja. Acá lo que vemos en la curva de Estados Unidos, estos son los casos de COVID que han tenido, que tiene dos picos. Miren, es lo que en estadística llamamos una bimodal, ¿no? Hubo un primer pico hace un mes y medio,
empezó a descender, pero después volvió a subir. Era el pico que es fuertemente puesto, el primero entre California y New York, y el segundo en los estados de Florida y de Texas, que se sumaron a los de New York y de California. Us and them, nosotros y ellos, ¿no? Un temazo de Pink Floyd. Primero, en el caso de Argentina, y acá para evitar las diferencias de la población, estoy poniendo en tasa por millón. Argentina tiene 5.345 casos de coronavirus por millón, Estados Unidos tiene el triple prácticamente, 15.549. Argentina, el ranking global de 216 países, ¿no? Que aparece el listado. Por casos de COVID está en el ranking número 16 en parte por millón, insisto. Estados Unidos está en el número 9 en ranking por millón. Argentina tiene 100 en muertos por millón y tiene 5 veces más, lamentablemente, Estados Unidos, 498 partes por millón. Pareciera que esto, digamos, esta opción rara que representa una salida tendría mejores resultados, pero el caso de Estados Unidos, ahí ven la abrupta caída que tiene la población económicamente activa, porque a los muertos, a los infectados, también se le da el tema de la política migratoria, la expulsión de migrantes en los últimos años, en el gobierno de Trump. Y además mucha gente que termina cumpliendo la edad de retiro, los 65 años, y que dejan de estar censados en la PEA. Fíjense, es una caída muy importante. El PBI también, la proyección para este año de caída del PBI de Estados Unidos es de 9,5%. Para nuestro país están diciendo más o menos lo mismo, 9,5, 10, 10,5. Y lo llamativo, esto es, por eso digo, hay cierta presión, creo, del gobierno sobre los empresarios, y algunos empresarios, digamos, que tienen su opción política, lo cual es legítimo, en tratar de volver al trabajo para reconstruir el empleo. Recuerden que en Estados Unidos no hay lo que se llama severance, allí, esto es la indemnización, con lo cual el sistema funciona con caídas y bajadas rápidas del empleo, cosa que pueden ver en esta estadística desde el año 60, no tiene costo despedir a un trabajador, ¿no? Pero es absolutamente opcional, es un perk, un beneficio que puede dar el patrón, la empresa. Ven la caída tremenda, digamos, o la suba del desempleo que se dio con el coronavirus, y tengo una serie desde el año 1960, con lo cual, digamos, ven que prácticamente duplica la más alta que habían tenido antes, ¿no? Y está cerca, bueno, llegó a ser del 24% en la crisis del 30, ¿no? Si ven, hay un rebote, que se habló mucho del rebote, que bajó la tasa de desempleo, pero después, digamos, todos están pronosticando, como dice ahí abajo, para septiembre un nivel de desempleo del 19,5%. Todo esto es lo que digo que va complicando a Trump, y lo que hace es que genere cierta presión el gobierno sobre los empresarios para un rápido retorno al trabajo. Una última disquisición entre lo que es Estado y sociedad civil, ¿no? Nos quejamos, como arrancamos, ¿no? Como arrancó Marcelo, hablando de aunque hizo un muy buen rescate, pero quejándonos, por ejemplo, de la ley de teletrabajo, o del gobierno que hace esto, aquello y el otro. Típicamente entre Estado y sociedad civil son como platos de una balanza, hay una relación inversamente proporcional. Cuando es muy activo el Estado, tiene baja actividad la sociedad civil. Cuando tiene alta actividad la sociedad civil, tiene baja participación el Estado. El modelo de alta participación del Estado y baja de la sociedad civil es el modelo escandinavo. Así se llama, ¿no? El de la península escandinava, Noruega, Dinamarca, Suecia. El modelo sajón sería la inversa, el de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, que es de baja participación del Estado y alta de la sociedad civil. Es lo que llamamos liberalismo aquí en Argentina, ¿no? Que si uno dice liberal en Estados Unidos se entiende en cualquier otra cosa. Un liberal es alguien de izquierda en Estados Unidos. Y después están los regímenes muy difundidos, que son los mixtos. El de Alemania, el de Japón, el de Canadá, donde hay cierto equilibrio entre el Estado y la sociedad civil.
y un juego interesante de coordinación. Lo que quiero llamar la atención con esto es, hablando como gente de empresa, ¿no? Si queremos tener, digamos, poder de decisión en las empresas y todo esto, tenemos que correr el plato de la balanza teniendo más actividad nosotros, participando, ¿no? Proponiendo y también ejerciendo la responsabilidad social, que la responsabilidad social, por ejemplo, se juega en estos momentos, con el tema de si vuelve la gente, ¿cómo lo hacemos volver? ¿No? Y qué cuidados tenemos con la gente que trabaja en nuestras empresas. Esto es mucho más importante que el tema, es muy bueno ir a pintar una escuela, ¿no? Es muy bueno, y lo van a agradecer tremendamente. Justamente eso es responsabilidad del Estado. ¿Mm? La responsabilidad nuestra es proteger a los trabajadores de nuestra empresa. Si nosotros no lo hacemos, se va a meter el Estado. Como decía Sarmiento, usted tiene, si a usted no le gusta la política, está en todo su derecho, y no quiere participar, está en todo su derecho, pero si no participa en política, bánquese la que se haga, la que hacen otros. Bueno, muy bien, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esta apertura tan esclarecedora, por otro lado. Tenemos algunas preguntas en este caso, para Marcelo. Una de ellas, si es de esperar alguna legislación extra que regule la forma de aplicación del teletrabajo. Mirá, la ley por lo menos ordena sacar una norma, una ley especial que establezca las condiciones mínimas. Y acá quiero destacar un aspecto. Define como teletrabajo aquel trabajador que presta tarea fuera del establecimiento del empleador utilizando plataformas. O sea que si yo tengo un trabajador, hoy casi es impensado que no utilice plataforma o conexión, pero que trabaje y se lleve papeles para trabajar en su casa, de acuerdo a la ley no es teletrabajo eso. Eso es mandarlo a la casa a trabajar, que es otra cosa distinta. Pero digo, casi no hay ese supuesto, pero quiero destacar ese punto. Estará en la ley. Ahora, a la pregunta yo le agregaría, ¿entraría en vigencia igual? Sí, la ley entra en vigencia igual. Eso sí, eso es un aspecto para destacar. Perfecto. Marcelo, otra pregunta también, que tiene que ver con esto de qué sucede si el empleado, con esto que comentaba precisamente de los cambios, pide cambio de jornada y la misma la realiza en horario nocturno. ¿Tendría que abonársele jornada nocturna? A ver, yo acá me meto en algo de definición de la parte blanda, búhos y alondras. Hay gente que estudia de noche, hay gente que trabaja de día, le gusta estudiar de día, a la noche sirve para dormir. La administración del tiempo es propio de cada uno. Si es el trabajador el que quiere trabajar de noche porque se organiza mejor, no es trabajo nocturno y yo no tengo por qué pagarle. El empleador le tiene que pagar trabajo nocturno cuando el empleador le exige trabajar de noche. Por usos horarios, porque tiene que reportar en un uso horario quizás a un cliente interno que es corporativo y está en otro lugar del mundo, porque necesitamos tener una rotación permanente, tenemos que tener trabajo permanente a esa hora, guardias pasivas a determinada hora, ahí recién yo tengo obligación de pagar trabajo nocturno. Si el trabajador quiere trabajar de noche, eso ya es una facultad de él, porque en realidad yo no le pongo el horario, le pongo la carga horaria, que en realidad la carga horaria tiene que ser un contrapunto con los objetivos a cumplir. Esto, los americanos, Gustavo trajo muy bien la definición, para los americanos le llaman accountability, es rendir cuentas, en definitiva. Vos trabajás desde tu casa y tenés que hacer esto. Ese es el punto. Clarísimo. Bueno, no tenemos más preguntas, simplemente hay un agradecimiento a Gustavo muy especial por la presentación y transmitirles, hoy nos acompañaron aproximadamente cerca de 100 personas, y transmitirles el afectuoso saludo que les envían todas las personas que nos acompañaron, a Marcelo y a Gustavo en este momento. Juan Carlos, te robo un minuto, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo estuve viendo, además de escucharlo a Gustavo, estuve viendo quiénes estaban asistiendo, y hay algunas personas que cuando Hernán hizo la presentación, hizo referencia a una reunión que se hace una vez por mes, donde yo solamente pongo el lugar físico, pero en realidad es una reunión de viejos colegas de recursos humanos, y hoy hay muchos de ellos que están acá presentes, seguramente con motivo de esta situación de mi papá, de nuestro padre.
Entonces, de alguna manera destacar que es un grupo con muchas inquietudes, con las inquietudes de los jóvenes, y se los escucha siempre participar de una manera muy, muy buena, y destaco a Emilio Parodi, Oscar Castelo y Mario Fiocchi dentro de la lista de los que veo. Mario Troiani también participa, lo que pasa es que son los más grandes, y Mario Troiani seguramente se quiere hacer el más joven, por eso capaz que no lo menciona tanto, pero están, y ellos tienen una participación y un interés también por estar siempre presentes y al día con los temas de recursos humanos. Así que eso es una oportunidad, un espacio que generó papá y que se va a mantener en el tiempo. Quería destacar eso. Gracias, Juan Carlos, disculpame. No, al contrario, Marcelo, gracias a ustedes por participar también en un momento tan especial como bien señaló Hernán al comienzo, y siguen llegando los saludos de muchos colegas afectuosos por esta lamentable pérdida. Nosotros prácticamente ya llegando ya al final, Juan sin Carlos, más preguntas. Sí, Gustavo. Juan Carlos, un pequeño comentario nada más con esto. Lo de que estamos participando y tomando esto, Marcelo y yo, no le queda a nadie de lo que lo conoció le queda ninguna duda, digamos, que papá hubiera dicho, vayan, háganlo, sí. No se preocupe por mí, hubiera dicho. Dale. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ya prácticamente entonces en el cierre, agradecerle nuevamente a todos los que han participado, a ustedes especialmente, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 14 horas en este encuentro habitual que compartimos semana a semana desde la Comisión de Relaciones Laborales de ADRA. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.